El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa, de modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. El tema que hoy la palabra de Dios nos sugiere es acerca de la realidad del matrimonio, pero no solo la realidad del matrimonio, sino todo aquello que converge al matrimonio y sobre todo todas estas situaciones que se ven envueltas en esta realidad. Por lo tanto, resulta siempre un tema complejo. Complejo en el sentido de que son muchos los factores que debemos de tratar, y tratarlos en una homilía es un reto, porque hay que hablar de muchas cosas, pero que queden claras. Yo hoy solo quiero detenerme en algunos aspectos que nos ayuden a comprender mejor el sentido de la escritura que hemos escuchado. Y quiero iniciar de atrás hacia adelante, sobre todo con lo que concluye hoy el texto evangélico. Nos dice que la gente le acercaba a Jesús a los niños para que los tocara, los bendijera, y los discípulos se oponían a ello, no les permitían a la gente que le acercaran a los niños. Jesús reprende a los discípulos y dice: no se lo impidan. A veces nosotros podemos tomar la actitud de los discípulos, tratando de impedir a los otros que se acerquen a Jesús, que se acerquen a la fuente de la gracia, a la fuente del amor o a la fuente de la misericordia, que es Dios. Con nuestras actitudes impedimos muchas veces que una persona entre a ese lugar donde puede encontrarse con Dios. Podemos convertirnos, por lo tanto, en un impedimento a fin de que
las personas se encuentren con Dios. Y con referencia al tema del matrimonio y del divorcio, todavía a veces podemos nosotros o hemos impedido muchas veces que personas en una situación de divorcio o en una situación de separación o en una situación de personas que han estado casadas pero se han separado y se han vuelto a casar, a veces hemos sido duros y hemos impedido que se acerquen a Dios, porque viven una situación irregular, porque viven en unión libre, porque están simplemente unidos, porque vienen ambos de matrimonios diferentes. Y por mucho tiempo, inclusive la Iglesia misma en su doctrina fue duro con las personas que vivían en esa situación. Y no solamente esas personas, sino aquellos que vivían en torno a ese tipo de situaciones. No puedes acercarte a la iglesia. Era el término. No puedes acercarte a la iglesia porque vives una situación irregular. Pero gracias a la acción del Espíritu Santo que está trabajando continuamente en la iglesia, nos hace ver que aún a pesar de esas situaciones no debemos y no podemos impedir a nadie que se acerque a Dios. Sí, una situación irregular como vivir en unión libre, una situación irregular como estar separados, venir de un matrimonio y juntarse con otra persona, claro, esto es un impedimento natural, para que puedas acercarte plenamente a la comunión de la iglesia, pero eso no impide que puedas acercarte también de otra manera a Dios. Y es esto lo que debemos cada vez más ir entendiendo, que no podemos nosotros impedir a nadie por ninguna razón, ni por su situación, ni por su condición, impedir que se acerque a Dios. Ni aún así la persona que vive en una situación extrema de pecado. Es que como tú vives en esa situación de pecado, no puedes acercarte a la iglesia, no puedes ir a la iglesia porque vives esta situación. No podemos nosotros impedir. Pero Jesús con su actitud nos invita, por lo tanto, a volver, a repensar las cosas y a repensar nuestra situación para acercarnos debidamente a Dios. Por eso Jesús insiste y les dice a los fariseos: por la dureza de su corazón, Moisés permitió que se divorciaran. Por la dureza de su corazón. Y añade Jesús: pero en el principio no fue así. Es la invitación, por lo tanto, de volver siempre a lo original, a volver a la fuente, a volver al proyecto original que Dios desde un principio puso. Dios creó al hombre y a la mujer, y originalmente su proyecto es que el hombre y la mujer vivan juntos, estén unidos, se complementen mutuamente, que se reconozcan tanto el hombre y la mujer como seres complementarios, como seres iguales en su dignidad, porque son creados por el mismo Dios, son creados de la misma materia. Se ha pensado, a veces las falsas interpretaciones de la Sagrada Escritura hacen ver que como la mujer fue formada, según el texto del Génesis, fue formada de la costilla de Adán, entonces la mujer es inferior al hombre. No, con eso se nos manifiesta a nosotros que la mujer es del mismo material
que el hombre. Es el mismo material del hombre y el autor es el mismo, Dios. Por lo tanto, el hombre y la mujer son iguales en su dignidad, porque fueron creados por el mismo Dios, iguales en el material con el que fueron hechos, por decirlo así. Debe haber, por lo tanto, hay una igualdad entre el hombre y la mujer. Y las desigualdades o el querer imponerse el uno sobre el otro desencadena estos terribles problemas en la realidad del matrimonio. No justificamos las separaciones que existen en el matrimonio, los divorcios, pero podemos entenderlos con esto, al darnos cuenta que cuando el hombre quiere imponerse sobre la mujer o la mujer quiere imponerse sobre el hombre, suceden este tipo de situaciones problemáticas que impiden. Esto sí se convierte en un impedimento para que el hombre y la mujer respeten y vivan según el proyecto de Dios. Y volvemos al mismo planteamiento del principio. Nos convertimos nosotros mismos en un impedimento para respetar el proyecto de Dios. Importante entonces pensar cada uno de nosotros en nuestra situación, en nuestra condición. Primero, si nosotros por nuestras actitudes, por nuestra rigidez, por nuestra situación, impedimos que los demás se acerquen a Dios. Es que a veces los demás tienen la recta intención de buscar a Dios, de acercarse a Él, de conocerlo, pero nosotros mismos, por nuestra rigidez, por nuestra situación, por nuestro comportamiento, les impedimos que se acerquen. Porque a veces no queremos que la gente o ellos crean en Dios, sino en el Dios que nosotros creemos, en el Dios que nosotros nos hemos construido y que según nuestra mentalidad, según nuestras formas de pensamiento y según nuestros comportamientos, nosotros mismos nos hemos construido. No se lo impidan, dice Jesús, que el mundo conozca a Dios, para que conociéndole, le ame. Cuestionémonos cada uno de nosotros si somos o hemos sido impedimento para que otros se acerquen a Dios, le conozcan de verdad y le amen. Y en la realidad del matrimonio, que cada uno se cuestione si por ese querer imponerse sobre el otro nos convertimos, el esposo o la esposa, en un impedimento para vivir realmente el matrimonio como debe ser vivido en su proyecto original. Dios crea al hombre y a la mujer para que vivan juntos, para que se apoyen mutuamente. Y Dios y Jesús eleva esta unión natural del hombre y la mujer, la eleva a la categoría de sacramento. ¿Qué significa esto? Para que esta unión entre el hombre y la mujer no sea una unión común y corriente, sino sea una unión que manifieste, que sea signo del amor de Dios. Eso es a lo que está llamado el matrimonio, el esposo y la esposa en su unión, a ser signos del amor de Dios. Pero en esta lucha de querer ser superior al otro, podemos olvidarnos de este proyecto. Nos olvidamos en el matrimonio de que debemos ser signos del amor de Dios. Y en vez de ser signos del amor de Dios, nos convertimos solamente en signos o en manifestación de autoritarismo, de una imposición frente al otro, destruyéndolo
pasando por encima del otro, olvidando su dignidad, que es criatura de Dios. Conviene, por lo tanto, que rescatemos hoy, a la luz de la palabra de Dios, rescatemos el proyecto original de Dios. Dios quiere que todos nos unamos a Él, que todos le conozcamos y le amemos y nos entreguemos a su servicio. Pero esto no puede ser posible si nosotros lo impedimos. Que, ayudados por Dios, seamos capaces de abrirnos al proyecto de Dios, conocer su proyecto, conocerlo a Él y amarlo, para propiciar que otros también le conozcan y le amen, le sirvan, pero que de ninguna manera, por ninguna razón, por ningún interés, nos convirtamos en un impedimento para que otros se acerquen a Dios o le conozcan. No nos construyamos un Dios, sino vayamos al verdadero Dios, que es amor, que es misericordia, que es justo y que siempre busca nuestro bien. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.